Hola, Marcia, ¿nos oyes? Sí, sí, perfectamente. Vale, vamos Jorge, a ponerte aquí, que tengamos Jorge, un ¿puedes poco hacer una de... foto desde atrás? Sí, ¿eh? Bueno, gracias por estar con nosotros, aunque sea en la lejanía. Bienvenida de Igual a parte de Librería ustedes. Cervantes. Vamos a ponerte aquí todo esto para que se te oiga perfectamente. Hola, ¿nos oyes? Hola. Sí, sí, perfectamente. ¿Lo oís, no? ¿Más o menos? Sí. Vale, perfecto. Pues estamos todos listos. Bienvenida. Tengo aquí a tu lado, que no los vas a ver, a Cristian y a Enrique, que son los que te van... Eduardo, perdona, Eduardo, que son los que te van a hacer la introducción. Tú los vas a poder oír a ellos, pero en aras de que veas un poquitín a toda la gente que está aquí viéndote, que podemos saludar a todos. No sé si nos ves. Entonces, así nos puedes ver un poco a todos y ver los que estamos aquí. Yo le voy a dar el Sí, paso sí. a Cristian para que él te presente y de ahí en adelante pues vamos en ello, ¿vale? Ya. Yo escucho muy bien, ¿eh? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Vosotros podéis confirmar. Buenas tardes, Marcia. No sé si me escuchas bien. Sí, perfecto. Bueno, pues mi intervención va a ser muy breve. Va a ser una intervención sobre todo de agradecimientos. En primer lugar, agradecer a la Librería Cervantes y a Foro Abierto que nos haya cedido este espacio para presentar esta novela de Medialuna de Sombras de Marcia Álvarez Vega y que nos lo haya cedido además en una presentación, podremos decir que extraordinaria, que se sale de lo habitual por los requisitos técnicos bueno, que ha exigido, ¿no? Y que gracias a la Librería Cervantes, pues aquí estás con nosotros. Gracias, por supuesto, al público asistente por acompañarnos y gracias Yo quiero hacer un agradecimiento especial a la persona que me puso en contacto con Marcia Álvarez Vega, con Nicole Bareire. No sé si está aquí en la sala, pero sí es verdad que gracias a ella fue quien me habló de Marcia, quien me pasó un correo, quien me puso en contacto, y gracias a ella estamos hoy aquí con Medialuna de Sombras presentándose, ¿no? Así que muy agradecido. Gracias, por supuesto, al público asistente por acompañarnos esta tarde. Marcia Álvarez Vega nació en Valparaíso, en la región de Valparaíso, en el Pacífico chileno, y nieta de un refugiado español tras la guerra civil por rama paterna y por rama materna de una familia sefardí holandesa. También Marcia es nieta también de Baruch Vega, que fue un estrechísimo colaborador del presidente Allende, amigo personal de Pablo Neruda. Las vicisitudes que todos ustedes conocen vividas en Chile en el año 73 hizo que Marcia y su familia se vieran obligados, como tantos otros, a tomar camino del exilio y aquí vinieron a España, aquí vinieron a Oviedo y aquí Marcia estudió su bachillerato, su carrera universitaria y publicó sus primeras obras con las que quedó finalista en 2 ocasiones del Premio Asturias, convocado por la Fundación Dolores Medio. Bueno, nada más, a partir de ahí otras estancias en Israel, Argentina, de nuevo Israel, y actualmente está en Valparaíso, que es desde donde nos escuchan, concretamente en el Quisco, provincia de San Antonio, región de Valparaíso. Nada más, que no es su primera novela, que ya ha publicado otras, con las que ha ganado premios, que lleva muchísimos años escribiendo. Y bueno, no voy a decir yo que es una gran escritora, eso juzguenlo ustedes cuando lean la novela. Bueno, pues sin más, yo cedo la palabra al profesor San José, Eduardo San José, profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Oviedo, que ha tenido la gentileza y la cortesía de leer la novela de Marcia y de prestarse a acompañarnos y presentarla esta tarde. Profesor, cuando quieras. Bueno, pues gracias, Cristian. Bueno, leer la novela no ha sido generosidad, ha sido un gusto, un placer, un aprendizaje. De eso vamos a hablar un poco de aquí. Quiero pues, dar las gracias no solo a Cristian por la invitación, a Foro Abierto y a la Librería Cervantes, que es un poco casa para muchos de nosotros. Y es la primera vez que estoy, supongo que estaréis acostumbrados, Alfredo, a escuchar esto después del fallecimiento de Conchita, lo cual pues, es una ocasión especial. Y es una ocasión muy especial
pues, este montaje, esta posibilidad telemática de presentar los libros de esta manera. Pienso que entre las bendiciones de consolación que nos ha traído esta maldita pandemia, al menos está el habernos acostumbrado a las posibilidades que nos da también la tecnología, las reuniones telemáticas, los eventos. Hace solo 2 años, esto, que es una maravilla, que se está haciendo una presentación entre Valparaíso, Chile y Oviedo, pues hubiera sido seguramente desechado como una extravagancia poco interesante o como una posibilidad que no interesaba. Bueno, pues gracias, Marcia, por estar con nosotros. Gracias a quienes están también siguiendo en streaming la presentación, y por supuesto a todos vosotros por estar en esta tarde otoñal y tan desapacible de Oviedo en esta presentación. Hace poco, hace unos minutos, estaba hablando también a través del ordenador con Marcia, que me decía que en Valparaíso es primavera, además hace una tarde estupenda, con lo cual, pues a ver si nos llega un poco por esta ventana telemática, vamos a ponernos un poco en esa primavera austral chilena y bueno, pues después de todo a sacarle las ventajas a esta situación tan anómala para la presentación. Voy a ser breve en mi presentación. En parte, algunos aspectos de la presentación de la autora los ha adelantado Cristian y no creo tampoco necesario añadir más. Muchos de los que estáis aquí, además, conocéis a Marcia, la estancia en Oviedo, estancia larga, más que una estancia, pues es una vida que después del año 73, con el golpe de Estado en Chile, su familia inicia en el exilio, primero en Israel, y luego desde el año 75 y hasta el año 91 en España, en Oviedo, donde, bueno, pues de hecho estudió, me dijo esta mañana, en el Instituto de Ventanielles, se graduó en trabajo social por nuestra universidad, con lo cual, pues bueno, es una persona que varios de los que estáis aquí seguramente conoceréis. Y seré breve para dar paso a un diálogo luego con Marcia, a un coloquio también al que estáis invitados todos los que estáis aquí, hayáis leído la novela o no. Seré breve sobre todo porque el género literario de la novela es el más difícil de presentar de todos. Y bueno, ya uno va acumulando experiencias al respecto, y la novela negra, la novela de detectives, la novela policial, más en concreto, que es la que nos trae hoy aquí, es una novela, un género literario difícil de presentar porque es muy difícil, hablando en jerga policial, es muy difícil empezar a hablar sin acabar cantando. Es decir, si yo digo cualquier dato, cualquier pregunta que a mí me puede parecer natural sobre la historia, sobre los personajes, es fácil que yo con esa pregunta, ese dato, les acabe estropeando a ustedes, haciendo un spoiler, que dice ahora, ¿no? Estropeando alguna de las páginas, 20 páginas, 30 páginas, no lo sé. La novela está sembrada de liebres que no me gustaría levantar, de intrigas, de suspenses parciales, de acicates de lectura, y a poco que diga es fácil que yo a ustedes les estropee 20 páginas de lectura, 30 páginas de lectura, espero que no la novela entera, desgranando toda la novela de golpe, pero por eso, bueno, pues quiero ser cuidadoso, y qué mejor manera de serlo que ser breve, ¿no? Para no decir nada sin la presencia de mi abogado, ¿no? Me atendré a mi derecho de no declarar demasiado sobre la historia que nos trae aquí. Esta es una doble puesta de largo, es la puesta de largo de la novela que evidentemente se publica, Media Luna de Sombras, y también de una colección editorial que es Nuevas Letras Hispanoamericanas, de Velasco Ediciones, título con el que se inaugura esta colección. Esperamos que sean muchos más títulos en esta colección, de una editorial a su vez también recién nacida o muy joven, que es Velasco Ediciones, que se debe al impulso
personal de su editor, de Cristian Velasco, a quien empieza a hacer ya muchos años de que lo conozco y de quien sabía que estaba trabajando en otras casas editoriales, que ha acumulado una gran experiencia editorial, y que ahora se ha animado a abrir su propia casa, y yo me alegro muchísimo, y en todo lo que pueda, sé que no voy a ser el único en ayudarte a que esa casa esté siempre llena de gente. Ya tiene una docena de títulos, no obstante, ¿no? Es una editorial recién nacida. Vamos pues con esa novela que nos cita en esta ocasión y que anticipo que es una novela negra, una novela policial, más bien, en sentido estricto, y que empieza siendo, como toda novela, un desafío lanzado al lector, a ver si éste es capaz, en primer lugar, de determinar cuál es el crimen. Esto es una parte muy importante de la novela. El crimen está por determinar, aunque en apariencia es uno, ese crimen esconde otras posibilidades. Hay que determinar también quiénes son los culpables, los falsos culpables, lo que en la jerga de la novela de detectives se llama el falso arenque, a ver cuáles son las pistas falsas, las falsas apariencias. Todos los lectores siempre queremos llegar antes que la voz narradora, que los personajes. A veces sabemos más, a veces sabemos menos, a veces sabemos tanto como los personajes, como los detectives. En este caso, sabemos algo menos que ellos. Bueno, la narradora o la voz que nos narra se toma esa pequeña licencia de ir un poco por delante de nosotros en la historia, pero muy poco por delante, con lo cual es muy fácil, como digo, estropear o frustrar alguna de las intrigas, de los suspenses que va diseminando la historia en su transcurso. La novela nos pone, en primer lugar, en el espacio de uno de los exilios reales de la autora. Me salgo un poco de la novela para ir hacia su autora. Después del exilio en Israel, en primer lugar, desde el año 73 hasta el año 75, de su exilio en España, Oviedo en concreto, desde el año 75 hasta el año 91, Marcia regresó a Chile. Chile se instala en Santiago, Valparaíso, pero eso no impide que inicie también a su vez nuevos periplos. Nuevos periplos en Israel, y uno en particular largo en la ciudad de San Juan. Es una ciudad del interior, próxima ya a la zona cordillerana, a la zona andina de Argentina, próxima un poco más al norte de Bariloche, Mendoza, zona próxima ya a los Andes, región populosa, extensa. Y en la ciudad de San Juan, entre 2007 y hablo de memoria, bueno, ella nos la podrá decir luego, 2007 y 2017, 18 más o menos, 11 años se radica en la ciudad de San Juan, que es donde transcurre esta novela. Esta novela arranca prácticamente, como sucede en algunas de las novelas policiales, es una novela de fiambre, es una novela que desde el inicio prácticamente arranca con un cuerpo, un crimen posible, que es la aparición en el año 2011 del cuerpo de un policía de la región de la ciudad de San Juan, que ha sido sometido a torturas, que ha sido vejado, es un crimen por lo tanto con ensañamiento, que aparece muerto en un descampado. Un policía que era conocido en la ciudad de San Juan por su condición de homosexual y activista en pro de los derechos de la comunidad LGTB. Las investigaciones iniciales, las investigaciones encargadas a las autoridades pertinentes, el fiscal, el juez, se apresuran en dar carpetazo al caso o investigar el caso por la vía de un crimen pasional dentro de la comunidad homosexual sanjuanina, lo que en palabras de los propios investigadores iniciales del crimen, de las propias autoridades, quiero que lo entiendan como palabras literales, serían
cosas de ellos, un crimen de putos. Estas son las palabras. Crímenes con especial violencia, usted ya sabe lo que pasa en estos casos. Sin embargo, uno de los compañeros del cabo Ariel Cataldo, que así se llamaba el asesinado, sospecha que puede haber algo más y decide investigar por su cuenta, y casi siempre en estos casos cuando se investiga por su cuenta es por su cuenta y riesgo, y va a afrontar bastantes riesgos. El comisario Munizaga, como se llama este compañero del cabo Ariel, sospecha que hay algo más, que puede haber algo más que puede vincular el asesinato más bien al activismo, a la labor como activista, como socorro permanente de aquellos miembros de la comunidad LGTB que están sometidos a la prostitución y en algún momento deciden salirse de las redes de trata, de tráfico de personas, etc. Esa investigación es la que nos pone como desafío, como reto, la novela a los lectores. Es una investigación en la que tenemos que hacer frente tanto a nuestros propios prejuicios, a veces pues es un autoexamen también, porque nos podemos sorprender en prejuicios que suponíamos que no teníamos y podemos presuponer hechos que no deberíamos suponer en nuestra propia deducción, intentando llegar antes a la resolución del crimen que los protagonistas. Hay una galería de personajes muy interesantes que nos van a salir en el coloquio, que ayudan al comisario Munizaga en su investigación personal. Pues son el comisario Femenía, que es otro compañero también de Ariel, que también sospecha que puede haber algo más debajo de ese crimen, que no sería un crimen pasional. Leonor, que es una abogada transexual, a quien en su día el cabo Ariel Cataldo había ayudado a salir de la prostitución y decidió a partir de entonces estudiar Derecho y ayudar ella misma a ese tipo de personas. O Malena, que es una chica, es un contrapunto interesante en toda esta trama, una voz también fresca, exterior, es una estudiante de prácticas a la que se permite estar en una comisaría para ver cómo funciona desde los puntos de vista legales, asistenciales, cómo funciona una comisaría realmente. Digamos que sería una de las estudiantes de prácticas de último año de carrera, ¿no? Está estudiando periodismo. Podría estar estudiando pues, trabajo social también o derecho. En este caso es una estudiante de periodismo que está próxima a estas investigaciones. Bueno, ya me bastó de hablar, he corrido algún riesgo mencionando algunos personajes porque si hablo de más, como digo, empiezo a levantar nieve. Entonces, bueno, no me ha hecho ninguna seña Cristian, con lo cual es buena señal, creo que no he levantado ninguna, con lo cual también aviso que es una, bueno, pues es una novela con estímulos de lectura constantes. Hay sorpresas, hay desenlaces parciales, hay escenas, hay catarsis recurrentes a lo largo de la novela. No está dependiendo únicamente de la resolución del caso. Entonces, bueno, no me gustaría estropear ninguno de esos pequeños finales que tiene la novela dentro de ella. Con esto lo que quiero es plantearle a Marcia cuál fue el detonante de la escritura de esta novela, basándome en una pregunta concreta. En la dedicatoria, en el apartado de dedicatoria de la novela, las varias que hay, a familia, amigos que la han ayudado, que la acompañaron en el proceso de escritura, al final, un final muy simbólico, la novela está dedicada al oficial de policía Mario Vega. La pregunta, yo ya la tengo desde esta mañana, la respuesta, pero quiero que la comparta con nosotros, es ¿quién es ese oficial de policía Mario Vega al que está dedicada in memoriam la novela? Si esto significa que hay un referente real para esta historia y también, al mismo tiempo,
si esto fue realmente muy importante, es decir, si esta es una novela, ¿hasta dónde depende esta novela de este posible referente real? Y si esta es una novela de investigación o si realmente esto es un pretexto para hablar de otras cosas. ¿Y cuáles son estas otras cosas de las que nos quiere hablar esta novela? Entonces le paso la palabra a Marcia, no sé si me ha estado escuchando algo, mucho, poco o bien, y le paso la voz a Marcia. Hola, ya. ¿Por dónde comienzo? Bueno, saludando primero, dando las gracias a Cervantes, y empiezo respondiendo la primera pregunta. ¿Hasta qué punto está basada en un hecho real? No, el hecho real en sí, sí, fue el asesinato del oficial inspector Mario Vega en San Juan, que era LGTB y que fue asesinado y cuya muerte fue investigada y caratulada y cerrada de inmediato como un crimen pasional gay, por llamarlo como etiqueta, porque el crimen pasional jamás, la pasión tiene que ver con la violencia, pero en fin, es el nombre que quedó en el inconsciente colectivo. Y cuando se produjo este asesinato a mí me chocó precisamente porque yo ya a esas alturas, ya llevaba 5 años viviendo en San Juan, ya sabía cómo lo lenta que es la policía y la justicia a la hora de investigar. Me sorprendió la rapidez con que se cerró el caso, una serie de contradicciones en la información periodística, y la facilidad con que se acomodaron al prejuicio para que todo terminara muy rápido, cuando yo conozco la justicia que no se maneja tan rápido. Entonces, yo lo cubré, sencillamente me basé en ese hecho para imaginar una historia paralela de una justicia que ojalá se hubiera llevado a cabo así, pero no se llevó. Sencillamente yo lancé una hipótesis al aire, no tiene nada que ver con el personaje real, pero como sí fue una inspiración, quise ponerlo, porque hasta el día de hoy su memoria ha estado bastante manchada. Sí, Marcia, bueno, voy a quitarme la mascarilla si me permitís. Yo no tengo mascarilla. Y de ese caso real del asesinato del oficial Mario Vega, el resto del elenco de personajes que lo acompañan, me refiero, por ejemplo, al caso de la abogada, de Leonor, al propio Munizaga, al comisario, a Malena, ¿tienen relación, tienen vínculos, son personajes de aquella historia, recuerdan, o a partir de ahí la novela se hace dueña de la historia? No, a partir de ahí la novela es absolutamente independiente, porque lamentablemente en el caso de Mario Vega, salvo la familia, nadie apoyó, a pesar de que todo el mundo se dio cuenta de que había algo extraño detrás. Nadie, la familia quedó absolutamente sola. Entonces la justicia hizo lo que quiso. Y ahora es muy chocante que ahora que salió la novela en San Juan, me está escribiendo un montón de gente de San Juan, incluso policías, incluso exvecinos, que me hablan maravillas de él, pero yo me pregunto, ¿dónde estaban en su momento? ¿Por qué dejaron, si todos sabían que había algo raro detrás, por qué todo el mundo cayó? Entonces, por lo menos mi novela habla por los que cayeron. Podría ser una novela, bueno, en lo inmediato, pues es una novela sobre los derechos de la comunidad LGTB, sobre... bueno. Pero, te pregunto, ¿podría ser una novela también sobre el silencio social? Silencio. Sí. Sí, básicamente, de hecho, mi intención, en este caso, toqué el tema LGTB, porque fue el caso que me llamó la atención. Pero si hubiera sido una persona de etnia gitana, o una persona de cualquier otra condición que la hace factible de ser discriminada en nuestra sociedad, habría pasado lo mismo. Yo habría hecho una historia paralela. Entonces, en este caso, fue una persona LGTB y su familia quedó absolutamente sola con ellos, con el problema, entre comillas, con el caso, con un abogado que les
cobró lo que quiso y no hizo nada, con un, entre comillas, culpable que si estuvo 2 años preso fue mucho, porque claramente le pagaron o acordaron con él algo. Entonces, no, por eso yo pienso que la novela, además de tocar el elemento social, de lo que es el prejuicio, toca el elemento social de lo que es, exacto, el silencio, la complicidad por omisión, la falta de cariño entre seres humanos, porque Mario Vega tenía muchos amigos, tenía compañeros que lo respetaban, tenía a toda la colectividad gay, nadie se movió, porque los poderes fácticos los asustaban. Se comprende el miedo, pero al final todos fueron partícipes de un silencio, no de un asesinato, sino quizás de un asesinato, o de un silencio que dejó la historia a medias y a una familia absolutamente destruida. Entonces, claro que hablo de la soledad, y lo que intento es precisamente exorcizarla un poco, mostrar una sociedad en la que sí hay algunos que se van a juntar y se van a mover y solamente por cariño, por amistad, por respeto, por las razones positivas que sean, porque en la actualidad, como en un momento dado dice uno de los personajes, solo nos juntamos para linchar. Es la única razón por la que nos juntamos. Hablabas de una palabra que, en cuanto lo has dicho, a mí se me ha destacado de inmediato: cariño. En la novela aparecen muchas sociedades judiciales, policiales, familiares. En el mundo de las comisarías argentinas, en que nos metes, descubrimos relaciones de compadreo, relaciones de complicidad, sociedades de intereses, pero de repente, en primer plano, nos destacas una sociedad, una microsociedad del cariño que nos extraña a priori ver en una comisaría de policía. Y que, bueno, pues es esta microsociedad de amigos que, arriesgándolo todo, teniendo mucho que perder, alguno de ellos incluso arriesga no solo la carrera, el prestigio, también la vida, por cariño, pues ver el comportamiento de estos policías es sorprendente. Marcia, ¿tú eres consciente de que los protagonistas de tu novela como detectives, puesto que son varios detectives, esta microsociedad del cariño que se opone a otros policías que, bueno, como digo, son más bien parte de una sociedad de compadreo que muchas veces esconde, oculta? ¿Eres consciente de que este tipo de detectives, más que de novela negra, son personajes muy blancos? A mí esto me extrañó profundamente. El término que yo les apliqué mientras leía era que son, más que blancos, cándidos, en un sentido volteriano casi, en un sentido casi utópico, porque ellos saben, tienen experiencia de lo que es la vida, y así todo deciden ser candorosos, cándidos, o buenos. Voy a acabar de decir la palabra, ¿no? Me ha llamado la atención. Yo creo que, no sé si esto es una apuesta, no es el típico detective acabado, cínico, maleado, con el pucho en la boca, con qué sé yo. De repente son gente muy consciente, no son estúpidos en absoluto, no son inocentes, saben lo que es la comisaría, la calle, el juzgado, pero deciden, como el Cándido de Voltaire, ser así, ¿no? Ser así. ¿Hay algo de esto o simplemente es algo que le puede llamar la atención al lector, pero de lo que no eras consciente? Por un lado, San Juan, los mismos sanjuaninos lo dicen, es un pueblo grande. O sea, no dejan de ser un pueblo. Tienen muy arraigada la mentalidad, a pesar de ser una gran ciudad, de los barrios pequeños, de los familiares que todos se conocen, de los vecinos que se conocen, que llevan 60, 70 años viviendo en el mismo barrio. Entonces, esas situaciones de compadreo son reales en Argentina. Y por otro lado, sí, es una apuesta mía, porque yo siento que estamos ya tan acostumbrados. De hecho, tu pregunta me hace plantearme la siguiente pregunta. Estamos tan acostumbrados a
a una ficción distópica, cruel, sanguinaria, malvada, series en las que el psicópata cada vez es más rebuscado, la gente cada vez está más dividida y más destruida, que cuando vemos a gente buena, nos resulta chocante. Y eso habla muy mal de nosotros como sociedad. Si quieren llamarlo novelas policiales de cuentos de hadas, perfecto, no me preocupa. Me preocupa más seguir fomentando esa maldad intrínseca del ser humano, esa separación, ese odio, ese rencor, el trauma. O sea, mi apuesta se puede decir que sí, que podría ser un género policial blando, o blanco, o cándido, o de cuento de hadas. Como bien dices, habla muy mal de nosotros, porque a lo largo de la novela hay muchas situaciones que nos pueden parecer excesivas. Esto te lo voy a preguntar enseguida. No sé si me parecen excesivas a mí, como lector español, que no me imagino que, a pesar de lo que podamos tener que reprochar a nuestras autoridades, a la policía, hay determinadas cosas y actitudes que no me imaginaría en la policía de aquí, y sin embargo no es lo que me resultó inverosímil de la novela. O sea, lo malo no nos resulta inverosímil, es curioso. No es lo que más excesivo me resultó. El exceso y lo inverosímil que me encontré en esta novela fue la bondad, y esto es terrible. Esto Sí. es terrible, que lo más de ciencia ficción, lo más improbable que te puedas encontrar en la literatura sea el bien, es algo desastroso, ¿no? Es triste. Podrías haber puesto, no lo sé, un ovni de repente en una novela realista, y con todo, más que los bichos verdes que bajaron del ovni, seguiría siendo lo más excesivo la bondad de algunos personajes. Terrible, ¿Sí? ¿no? Es terrible. Y además también tiene que ver un poco con la diferencia de mentalidades. Aquí en Sudamérica todavía existe mucho el núcleo familiar. El sanjuanino, por ejemplo, es muy aclanado. Su familia, si es posible que todos los familiares vivan en el mismo barrio, ojalá. Las amistades son muy graciosas, se celan entre amigos. O sea, yo soy amiga soy tu amiga, entonces voy a hablar, te voy a hablar mal de otro amigo porque me da celos que también sea tu amigo. Eso de celarse entre amigos yo no lo había visto nunca en ningún otro país, pero sucede. O sea, hay mucho compadrazgo, y si bien, claro, también hay mucha hipocresía y mucho miedo porque las cuestiones se mueven de algunas maneras oscuras, sí, siento que hay mucha más camaradería aquí en Sudamérica todavía que en la sociedad europea. Aquí todavía la familia, los núcleos, el tío, el sobrino, el abuelito, el padrino, quien sea, si pueden vivir todos juntos, mejor. Y la pregunta al respecto de esto es si te ha beneficiado para escribir la novela la distancia. Dicho de otra manera, ¿podrías haber escrito esta novela en y desde San Juan y haber esperado a que se publicara viviendo en San Juan? ¿O has necesitado de la distancia, tanto temporal respecto a los hechos como geográfico? Me imagino que sería difícil y que muchos sectores de la sociedad sanjuanina no habrán recibido bien la lectura social que hay en esta novela. Yo creo que la distancia física ha sido lo que más me ha ayudado. La distancia temporal no tanto, porque yo no creo que San Juan haya cambiado tanto. Yo dejé San Juan hace 3 años, solamente 3 años, en 2018. Y hasta ese momento, y el caso fue en 2011, mi libro fue en 2012. Yo lo había presentado una vez a un par de concursos, a un concurso y a una editorial, y ni siquiera me respondieron. O sea, claramente no les gustó. Ahora está un poquito más abierta una parte de la sociedad que la parte más joven, pero en general no creo que haya cambiado mucho la sociedad. Pero a la vez, como es una sociedad de personas muy del interior, muy pueblerinas en el mejor sentido del término, por ejemplo, ya he leído comentarios de gente que dicen que qué lindo porque por fin alguien escribió un libro sobre nosotros, porque San Juan, nadie nunca, ni siquiera los sanjuaninos han escrito nunca sobre San Juan.
Entonces, en ese sentido, yo creo que para ellos es positivo, porque también hay bastante candidez en algunas personas allí. Ya el hecho de que alguien desde España publique un libro que habla de San Juan, ya para ellos es un logro. ¿Cuáles son las repercusiones que van a quedar después? No lo sé. Pero sí me alegro estar lejos. Por si acaso. Marcia, algo que me ha llamado mucho la atención de los retratos que haces de esa sociedad del compadreo es lo melodramáticos que son, hasta el punto de que como criminales muchas veces llegan a ser torpes, porque prefieren una buena escena melodramática, casi diálogos dramatizados, que deberían ser mucho más cautos, pero no sacrifican una buena dramatización, un buen melodrama, a los riesgos que son muy teatrales, estos criminales, ¿no? Que son negros, funestos, pero al mismo tiempo llegan a ser torpes realmente por ese melodramatismo que yo no sé si achacar también a una cultura del macho, ¿no? De ese retrato del macho que tiene que ofrecer un perfil favorecedor, siempre son muy melodramáticos. Hay una escena, creo que no voy a levantar ninguna liebre ni a dar ninguna... Bueno, no voy a estropear nada con esto. Hay una escena que es un asado. El asado es la festividad, bueno, pues nuestra ficha, ¿no? Es la festividad colectiva de amistad, de familia, de Argentina por excelencia, y hay un asado donde se reúnen anualmente las comisarías de policía, las seccionales, como se llaman, de San Juan, y donde los protagonistas son llevados al límite en ese asado donde confrontan, vamos a decir. Y yo leo asisto por el ojo de la cerradura de la novela a ese asado como si asistiera a un musical, donde hay unas coreografías, unos colectivos, parece una especie de West Side Story o algo así, de lo melodramáticos que llegan a ser los personajes en ese asado, porque evidentemente ahora sí tienen espectadores, y entonces no pierden ocasión. Realmente ese melodramatismo ¿es algo sociológico que tú hayas podido detectar? ¿Es algo deliberado de la novela o es más bien retrato fiel del natural? Yo creo que era un 50 y un 50. O sea, por supuesto es un elemento dramático que yo sabía que incluso a mí me parece un poco melodramático, pero es que era necesario porque sí, estamos hablando de una cultura en la que, primero, de un colectivo que es la policía, que sabe que cuenta con una impunidad tremenda. O sea, no me gusta hablar tanto de San Juan porque suena como que estoy hablando mal, pero es la realidad en la que yo me basé. La comisaría que me correspondía por mi vecindario, en 2 años cambiaron a 4 comisarios. Uno porque se robó una televisión que había sido robada y la habían recuperado. Otro porque se suicidó, entre comillas, un detenido dentro de su comisaría. Otra porque no sé, creo que participó en un robo de unos autos, de unos coches incautados. O sea, no estoy hablando de ciencia ficción cuando muestro una policía como esa. Y en un país, en una sociedad en la que los linchamientos a un delincuente, aunque el linchamiento sea con resultado de muerte y el delito haya sido robar una cartera, la gente lo aplaude. Hay una inmensa masa que los va a aplaudir. Entonces, no estamos hablando de una sociedad sana en la que esos policías criminales piensen que están siendo torpes, sencillamente piensan que van a tener el apoyo, que van a estar protegidos de todos modos, porque de todos modos el ambiente en el que no importa, circunscribe esa escena es entre policías. Entonces que piensan que todo va a quedar entre ellos porque están protegiendo, entre comillas, el honor de la policía. Y no sucede así. Por otro lado, también eso es otra falacia u otra... es
estereotipo que nos ha inculcado la novela policial norteamericana, escandinava, de unos malos malísimos que son tremendamente, con un cociente intelectual increíble, que son de lo más listo, y vayan a la cárcel y pregunten por qué están ahí. No se van a encontrar con tantos Aníbal Lecter por la vida. No, no hay crímenes perfectos. Hay malas investigaciones. Hay investigaciones mal hechas. Hay investigaciones no hechas. No es que todos los delincuentes sean unos genios del mal y de la perversión. No, la mayoría son torpes, son brutos, se delatan solos. ¿Cuántas veces hemos visto que basta que en cuanto ve a la policía, ya, lo siento, en las películas no, en las series no, en las novelas negras no. Tienen inteligencia suficiente para mantenernos 2 temporadas en vilo. Y en la vida real no es tan así. La vida real, o la policía, o cierra el caso, pues lo pasa como caso cerrado, o caso sin resolver, o lo encuentran mucho más rápido. Pero también estamos mal acostumbrados hemos enaltecido tanto al villano, que el villano tiene que ser un superhéroe, inteligentísimo, que nunca se equivoca, que no comete errores, que siempre se sale con la suya porque es más listo que todo. Y eso también es falso. Marcia, perdón, voy a interrumpirte por si acaso. Sabes que tenemos una limitación del tiempo de esto. Si se cortara, volvemos al enlace que te mandé antes, el que probamos primero, ¿vale? Sigo con Eduardo. Sí, bueno, a mí me gustaría, y Marcia, con tu permiso, romper un poco esta dinámica en la que hemos entrado de hablar entre tú y yo para dar la palabra también al público, al propio Cristian. Yo solo quería ceder la palabra ya al público, agradecer al profesor San José este diálogo tan interesante, hablando de literatura, que es lo que nos trae aquí, pero quiero que cuando tengan la novela en la mano, reparen en algo que no es la novela, que es la portada. La ilustración de portada es una pintura que se ha hecho específicamente para esta novela, obra de la pintora asturiana Patricia Sáez Roza, que creo que bien merece que se fijen en ella, porque para mí es una cosa que me encanta, que me ha parecido una obra singular, una obra preciosa, hecha con todo el cariño, y después de leerse la novela está muy en relación con el texto y con la historia que Marcia ocupa. Pues yo creo que tienen ustedes la palabra, Marcia les escucha y tanto si han leído la novela como si no, como bien decía Eduardo. ¿Que quiera hacer alguna pregunta, Marcia, si no te importa? Que lo hagas un poquitín alto. Ella oye bastante bien, ¿vale? Igual detrás no se oye tanto, pero ella se oye bien. ¿Alguien levanta la manita? Ya sabes que siempre este es el momento de la vergüenza. Como en clase. Como en clase. Somos muchos y tal. Yo sí te quiero dar las gracias de aquí y quiero agradecerles a ellos porque es la primera vez que lo hacemos en este modelo y es complicado para nosotros también porque no sabemos cómo va a salir. Me encanta que hasta ahora está saliendo también y quiero felicitarte por ella. Te quiero hacer una pregunta. Sé que has vivido aquí y tal. Y si hubieras vuelto después de San Juan, ¿hubieras escrito esa misma novela? Tengo la suerte de que como la escribí hace 9 años, no necesito responderla. Es decir, yo creo que no. Yo creo que cada lugar tiene su propia magia, su propia atmósfera. Cada vez, yo he vivido en muchos países y en todos he escrito novelas ambientadas en esos países, pero no al principio. Por ejemplo, yo al llegar a San Juan escribí unas 2 o 3 novelas que no tenían que ver con San Juan, todavía no estaba ambientada. Después escribí una primera, que fue mis primeros pinitos en San Juan, digamos, como escritora. Y después partió esta novela. Entonces ahí ya me solté, ya me ayudó incluso a entrar más en San Juan, o sea, a hacer San Juan mío, a aprender a conocer cada lugar, cada espacio. Me ayudó mucho en eso. Más con la ciudad, en querer conocerla, no solamente, yo no suelo vivir de turista en una ciudad, me gusta conocer su historia, me gusta conocer su gente, me gusta indagar en los aspectos sociales, sociológicos.
antropológicos incluso de cada ciudad, e históricos. Entonces, sí, bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere... A ver, yo. Adelante. Hola, Marcia. A ver, la novela, el origen, la idea... Sí. Vale. La novela está basada en un hecho real. ¿El resto y el final de la novela es todo ficción o hubo ayuda por parte de, o colaboración por parte de, o bien de la policía o de gente que hubiera tenido, bueno, comunicación o que hubiera conocido a este policía? No. Todo fue ficción, solamente el inicio, o sea, lo básico, policía gay asesinado en San Juan, eso fue lo único que yo tomé de la realidad. Todo lo demás, el contacto con la familia, etcétera, lo he tenido ahora, en estos días, gracias a las notas de prensa que han salido. Y la verdad es que me he encontrado con una serie de detalles que me hacen ver que no entendí tan mal al personaje, o sea, a Mario Vega, al verdadero. Hay mucho en común con el de mi novela, y más me refuerza la idea de que tan mal encaminada no estoy. Realmente fue un asesinato que ocultaba algo detrás, y hubo una bellísima persona y excelente profesional que no merecía el trato que sufrió, ni vivo ni muerto. ¿Alguna otra pregunta? Marcia, con tu permiso, quiero ver si puedo prometer una cosa. Si alguna vez vuelves o vienes a Asturias, quiero que les prometas aquí a todos que están aquí enfrente mío que vas a dedicarle un tiempo a pasar por aquí y firmar tu novela. Por supuesto. Les mando mi firma. Les puedo mandar mi firma así escrita, escaneada, y después la venden como un libro autografiado. Ten cuidado. No es mala idea. Ten cuidado. Así negocio. Bueno, muchas gracias. Se me ocurre una cosa por si les interesa a todos, y aprovechando los últimos minutos que tengamos así de la conexión, si alguien se quiere acercar aquí a saludarte de lejos por alguna razón en concreto, si no te importa, que te saluden. No, y entonces ya damos por finalizada la conexión. Muchas gracias a todos, ¿no? Gracias a ustedes también. Pelu. ¿Quieres decir hola? Pelu, ¿qué? Pasa. Mi Marcia querida, qué guapa estás. Tengo muchísimas ganas de leerte, muchísimas. Ya sabes que te leí desde que empezaste con Salva Eternum, la primera, y la verdad tengo muchísimas, me encanta ver. ¿Te acuerdas? ¿Qué de años hablas? Vas a tener mucha suerte porque eres muy grande, muy grande. Y tú también, mi amor. Te quiero. Sí, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Hola, Marchita. Es que yo soy Hola. Es mi tía, merece descuento. Ya lo compré, así que ya voy a estar tranquila. Quedaste sin descuento, ¿viste? Sí, no me hicieron ningún descuento, no. De gente. Compañeros así. Estamos ahorrando para tu boleto. A ti te mando la firma y tú los vendes. Ah, eso es, para los cheques. Bueno, pues muy bien, un besito y que sigue triunfando como está triunfando. Gracias, tía, te quiero muchísimo. Gracias por estar ahí. Besitos. Bueno, no me costó nada. Bueno, los beso a todos. Si no, le damos un abrazo a todos, un aplauso. Gracias por estar con nosotros, ¿vale? Gracias. Marcia, ¿me ves? Muy bien, muchas gracias a todos por... Muchas gracias. Una lástima que Marcia pueda firmar la novela, pero otra vez será, la tienen ahí en cualquier Muy bien, gracias. Hablamos, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Cristian, gracias a ti por estar por todo, ¿vale? No sé, solamente desde el 91 que no piso esa librería, pero tengo muy grato recuerdo. Chao, un beso.